Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 9 de noviembre de 2022, festividad de Nuestra Señora de la Almudena. Y esto lo digo porque Nuestra Señora de la Almudena es la patrona de Madrid Capital y por lo tanto es festivo solo en Madrid Capital, pero como todos los actores de la vida política viven en Madrid Capital, pues es un día en el que yo esperaba una intensidad informativa un tanto menor. Dado que es fiesta, pues la gente se dedica a otras cosas. Y sin embargo, no es verdad. Es un día en el que tampoco hay demasiada calma ambiental por lo que a la política se refiere. Y no la hay porque, por ejemplo, Sánchez se ha ido a Granada, que no es fiesta, y ha querido cargar muy duro contra la oposición. Ha hablado muy bien de sí mismo, esto se lo ahorro, las medidas que está haciendo son las que necesita el país, lo que le oímos todos los días. La verdad es que Sánchez se prodiga un tiempo a esta parte prácticamente a diario, entiende que este gobierno está sabiendo acometer la crisis, que la situación es mucho mejor en nuestro país que en otros países de nuestro entorno, que los principales problemas están empezando a resolverse, en fin, insisto, el argumentario que todos los días oímos en boca del presidente del gobierno. Pero a mí lo que me sorprende, y me sorprende mucho además, es la virulencia con la que ataca al principal partido de la oposición. Como botón, dos muestras. He aquí la primera. Lo que está sucediendo ahora mismo en la política española es lo siguiente. Tenemos un gobierno, al gobierno de España, que plantea una solución a cada uno de los problemas de la mayoría social de la gente en este país, y enfrente que tenemos una oposición sin solución, sin proyecto y, por cierto, después de lo que hemos escuchado durante estos últimos días, sin ninguna educación instalada en el insulto y en la descalificación. Bueno, pues hablando de descalificaciones, no se pierdan ustedes la que le dirige el presidente del gobierno, que parece ser que, en fin, uno puede hablar en términos aparentemente muy educados, pero las descalificaciones de fondo solo provienen en la dirección oposición al gobierno. Según él, del gobierno a la oposición no hay ninguna descalificación. Entonces, ¿qué es esto? Estamos viendo lo que está sucediendo también en la derecha política española. Oye, han cambiado de líder para viajar a la moderación y al final nos hemos dado cuenta de que ni eran moderados ni tienen autonomía como proyecto político. En el Partido Popular mandan los de siempre, los que no se presentan a las elecciones, la derecha económica y la derecha mediática de este país. Ha bastado una portada en un medio de comunicación, una tertulia radiofónica ultraderechista para doblarles el pulso y no cumplir con sus obligaciones constitucionales. Esto no es una descalificación, señor Sánchez, explíquemelo para que yo lo entienda, y además 3 por el precio de 1, porque ya no solo descalifica al señor Feijóo, que no domina su propio partido, que es una marioneta de intereses ocultos, sino que aprovecha y le mete un rejonazo al poder económico, que esta también es una de las descalificaciones clásicas en el caso de Sánchez, los que fuman puros, en fin, los que están ahí en la penumbra de los poderes ocultos, y luego naturalmente a los medios de comunicación, empezando por esta casa, porque esa tertulia a la que se refería el señor Sánchez, tengo para mí, aunque a lo mejor me equivoco, pero tengo para mí que es una referencia velada a Federico Jiménez de los Santos y al programa de la mañana de esta casa, lo cual me parece muy bien, porque esto nos sitúa en el mapa. Ladran, luego cabalgamos, decía el Quijote. Bueno, este es Sánchez en un día festivo, hablando de la oposición, como ven ustedes, en unos términos tan conciliadores. Y, sin embargo, no hace ninguna referencia a los problemas que tiene su propio gobierno, porque los tiene, y no pocos. Hay uno muy reciente que no mengua, sino todo lo contrario, que es el que afecta al titular del Ministerio del Interior, Grande Marlaska, que después de que, en fin, conociéramos a través de un documental de la BBC lo que de verdad ocurrió en Melilla en el mes de junio, cuando murieron 24 personas en un asalto a la valla, está en graves problemas. Y además no ha sido capaz el hombre de encontrar una solución a los problemas que le están acechando. Un cerco que se estrecha cada día más. ¿Por qué? Pues porque él creía que llevar a unos cuantos diputados al lugar de los hechos, donde se produjo ese asalto a la valla en el mes de junio, iba a bastar para convencerles de que la Guardia Civil había actuado bien y que el gobierno había dado las instrucciones correctas y que por tanto España no tenía nada de lo que arrepentirse, que como dijo en su día el presidente Sánchez, las cosas se habían resuelto bien. Problema, que ahora todos los diputados que estuvieron en Melilla, y cuando digo todos, los 8 sin excepción, están diciendo el gobierno miente. Ayer escuchábamos a algunos de los socios del gobierno. Por ejemplo, escuchábamos a Baldoví o escuchábamos al secretario general del Partido Comunista, Izquierda Unida, pero no escuchábamos ni a Podemos ni al Partido Popular.
después de la visita a La Valla, digo, hablaron, pero hablaron en distintos medios de comunicación en el contexto distinto. Después de la visita, hasta donde yo sé, no habían hablado. Pero hoy sí han hablado. Y hoy han hablado para decirle al gobierno que el gobierno miente. Lo han dicho con distintos tonos, eso es verdad. Pero en fin, Jaume Asens, que es el portavoz, uno de los portavoces de Unidas Podemos, de Unidas Podemos representando a la sucursal catalana. Esto luego veremos que tiene su importancia, pero en fin, es el secretario general del grupo parlamentario, no es ningún Mindundi en absoluto. Bueno, pues ha hablado, estuvo en Melilla. Y después de estar en Melilla ha llegado a la conclusión de que el señor Marlaska, ministro del Interior, tiene que ir al oftalmólogo para ver las cosas como de verdad sucedieron. Hemos oído pues, que esto fue una operación bien resuelta, que el uso de la fuerza fue legal, proporcional y que los hechos sucedieron en suelo marroquí. Las imágenes parece que lo contradicen y creo que el señor Marlaska debería ir al oftalmólogo, aunque no hay peor ciego que el que no quiere ver. De esto ha dicho algo el señor Sánchez hoy, en Baza, provincia de Granada, que es donde estaba en el mitin que hemos escuchado al principio. Hasta donde yo sé, nada, ni media palabra. Ni media palabra. Solo lo que va bien y solo lo que hace mal la oposición. Ahora, los problemas que acechan al gobierno no están en la agenda del presidente del gobierno. Pero bueno, la declaración que a mí me parece más interesante, porque es la que puede tener más relevancia práctica, es la que ha protagonizado Ana Vázquez, que es diputada del Partido Popular en la Comisión de Interior, la que representó al principal partido de la oposición en ese viaje a la Valla de Melilla. Aquí de lo que se trata es de saber si se va a configurar una mayoría que obligue al gobierno a abrir una comisión de investigación en el Parlamento. Y el Partido Popular pues había mantenido una actitud de decirle a Marlaska dimita, esto ya es de ayer y incluso de antes de ayer. Hoy insisten en esa idea, como escucharán enseguida, pero se abren naturalmente a apoyar cualquier tipo de iniciativa que aclare los hechos, incluyendo, por supuesto, la comisión de investigación. Escuchen a Ana Vázquez. Por dignidad que se vaya. Hoy ya tiene que irse. ¿Qué no espera mañana? Hoy Marlaska debe de irse o si no ser cesado. Al mismo tiempo no agotamos ninguna de las actuaciones parlamentarias que podamos tener. Llámese comisión de investigación, reprobación, pero bueno, esperamos en todo momento que él se vaya. Y esperan algo más, esperan que en algún momento sepamos qué es lo que hay en el trasfondo de esta historia, porque Ana Vázquez se malicia que hay algo que la opinión pública desconoce que justifica esta actitud tan, subordinada, utilizando un término más o menos neutro, de España con respecto a Marruecos. Ha mentido. Quiere tapar a Marruecos por algo que se nos escapa. No sé si son los teléfonos, no sé qué sucede con Marruecos, pero está claro que la policía marroquí actuó en suelo español. Bueno, insisto, de este problema, de esta cuestión concreta, que además está adquiriendo un consenso parlamentario bastante amplio, porque aquí el Partido Socialista se está quedando absolutamente solo en el Congreso de los Diputados. Cuando digo absolutamente solo, quiero decir exactamente absolutamente solo. No tiene ni un solo apoyo, que yo sepa, ninguno, el más mínimo. A lo mejor el de Vox, si se trata de votar la comisión de investigación, porque lo que no quiere Vox es que se instrumentalice esta investigación para cargar contra la Guardia Civil, pero también pide la dimisión de Marlaska. Por tanto, en este asunto está más solo que la una, el gobierno. Y el presidente del gobierno hace, en fin, pues esta vieja táctica política de mirar hacia otro lado, silbar el puente sobre el río Kwai y si llueve, decir que no, si me mojan, bueno, da igual, ahora no me voy a meter en el refrán porque no me voy a acordar y haré el ridículo un día más. Bueno, otro asunto informativo interesante. La crisis interna de la izquierda del PSOE, es decir, la de Podemos. De esto tampoco ha hablado el presidente del gobierno. Es verdad que no es estrictamente su jurisdicción, pero sabemos que le preocupa mucho porque el presidente del gobierno necesita alguien con quien pactar una vez que se hayan celebrado elecciones generales cuando toquen. Bueno, está muy claro que esta batalla que se ha abierto dentro de Unidas Podemos con la plataforma Sumar, la que lidera Yolanda Díaz, tiene un objetivo fundamental y es la de colocar a Podemos, según la gente de Podemos, en el lugar que le corresponde. Si tiene que haber algún tipo de plataforma electoral o de coalición electoral o de candidatura unificada electoral, llamémosle como le llamen, lo que dice Unidas Podemos es la parte del león tiene que ser Unidas Podemos
Y esto es lo que justifica toda esta batalla, porque lo que se venía vislumbrando es un intento de Yolanda Díaz de ningunear a Unidas Podemos, es decir, de restarle importancia, de alejarse de su marca, porque considera que es una marca que resta más que suma. Y esto es lo que ha declarado, digamos, si llamarle guerra o llámenle ustedes como quieran, de Unidas Podemos, capitaneada además, como ustedes saben, directamente por Pablo Iglesias. Hoy ha vuelto a hablar en Racuno, porque es que también Pablo Iglesias es otro que luego se mete mucho con los medios de comunicación, pero es que no deja de estar en los medios de comunicación. Bueno, estuvo ayer en Racuno, ha vuelto a estar hoy, no, antes de ayer en Racuno, ayer en la SER y hoy otra vez en Racuno, el miércoles, 3 días, 3 medios, 3 declaraciones, para decir lo mismo de siempre, lo que nos da la clave de lo que está ocurriendo en esta batalla. Podemos tiene que ser el eje alrededor del cual pivote cualquier plataforma electoral, lidérela quien la lidere. Podemos sigue siendo clarísimamente la fuerza política hegemónica en la izquierda, y creo que a lo que asistimos, y lo vamos a ver en los próximos meses, es a los cantos de sirena de La Sexta y de otros medios de comunicación supuestamente progresistas que le van a decir a Yolanda, deshazte de Podemos, que a ti no te van a atacar las cloacas, que nosotros vamos a hablar bien de ti. Lo que pasa es que yo creo es que sin Podemos la izquierda lo tendría muy difícil. Bueno, este es otro, como ven, que sigue la pauta que marca el presidente del gobierno. Hay que utilizar a los medios de comunicación para convertirlos en culpables de todos. Por lo visto, fue este medio de comunicación el que convenció al señor Feijóo para que se retirara de las negociaciones del Consejo General, y según el señor Iglesias, son los medios progresistas, sobre todo La Sexta, los que están comiéndole la oreja a Yolanda Díaz para que se aleje de Podemos. Bueno, estas declaraciones, en definitiva, esta actitud de Pablo Iglesias y de Unidas Podemos, que le sigue como un solo hombre, no está gustando a la sucursal catalana de Unidas Podemos, que es En Comú Podem, que son los grandes aliados que tiene Yolanda Díaz. Por eso les decía antes que hay que distinguir entre Unidas Podemos y la sucursal catalana de Unidas Podemos, porque no son la misma cosa. Y en esta batalla concreta de la izquierda son cosas radicalmente distintas. ¿Por qué? Porque Jaume Asens, que es el que lleva la voz cantante en Comú Podem, es muy amigo de Yolanda Díaz y está muy por la labor de favorecer la candidatura y la plataforma que lidera Yolanda Díaz. De tal manera que está claramente enfrentado a Pablo Iglesias. Y eso hoy no lo ha disimulado ni un instante, ni uno solo. En Televisión Española ha hablado del señor Iglesias en estos términos. Y hay que reconocer pues, su contribución en el pasado a que estemos donde estamos. Tenemos opiniones diferentes y creo que, bueno, que hay que, digamos, respetar las palabras del ex vicepresidente y las de todo el mundo. Fíjese, representa el pasado, pensamos distinto, es ex vicepresidente. Por tanto, claro, ellos no quieren abrir un frente directo de enfrentamientos porque saben que si ahora se meten en una pelea, digamos, descarnada, pues esto al final los electores lo van a castigar. Lo que ha querido dejar claro, después de hablar en estos términos del señor Iglesias, es que Yolanda Díaz tiene todo su respaldo, que es la cuestión fundamental. A pesar de lo que diga Iglesias, nosotros seguimos apostando por Yolanda Díaz, a quien, dice él, nadie cuestiona. Yo creo que nadie cuestiona el liderazgo de Yolanda Díaz. Yo, como presidente del grupo parlamentario, no me puedo permitir hacer reproches o críticas a ninguno de mis compañeros y compañeras. Recordemos lo que nos dicen las compañeras feministas, que la política sin empatía no es política. Y por lo tanto, pues ahí queda eso. La apoyo, pero no voy a entrar en la guerra abierta que plantea el señor Iglesias, porque eso no es bueno para el futuro electoral de la propia Yolanda Díaz y del espacio político que queremos construir. Bueno, y hablando de ese espacio político, que es el espacio político en el que se apoya el presidente del gobierno para darle estabilidad a la legislatura, tenemos también que hablar de lo que está pasando en Cataluña. En Cataluña saben ustedes que se rompió el gobierno de coalición. Este es un detalle que conviene tener en la cabeza, y que por lo tanto Esquerra Republicana de Cataluña ya no gobierna con Junts per Catalunya. Y esto es interesante porque hoy se ha publicado una encuesta, que es la encuesta del llamado CIS catalán, para entendernos, donde después de esa ruptura queda claro que a Junts per Catalunya le está yendo muy mal.
De hecho, según este pronóstico electoral, el que volvería a ganar las elecciones sería el PSC, que subiría de 2 a 8 escaños. La segunda fuerza política sería Esquerra, que se quedaría más o menos como está, podría subir 3, pero también podría bajar 3. Por lo tanto, en esta horquilla, digamos, de 6, el punto medio es quedarse con los 33 que tiene en la actualidad, pero lo más llamativo es que Junts per Catalunya pierde una barbaridad. En el mejor de los casos, perdería 8. En el peor de los casos, perdería 13. Es decir, que se pega un batacazo verdaderamente monumental. Y esto que les acabo de contar es lo que de alguna manera explica lo que está ocurriendo en la política catalana. Hoy ha habido un debate muy interesante, donde Junts per Catalunya ha querido, arremeter con dureza con Esquerra. Tiene que ganar el terreno perdido, tiene que volver a sintonizar con el electorado independentista y tiene que demostrarle a ese electorado independentista que Esquerra Republicana de Cataluña no aporta nada. Que en la famosa mesa de negociación no se ha resuelto nada. Y por ahí ha ido la idea fundamental de ese debate tan clarificador. Esmeralda Ruiz. El 31 de diciembre es el plazo límite que por primera vez en sede parlamentaria ha fijado el presidente separatista para dar a conocer uno a uno los acuerdos o cesiones que logren arrancar al gobierno de Pedro Sánchez en el marco de la llamada mesa de diálogo. Será antes de final de año y el mensaje respondía a sus ex socios que hoy han vuelto a cuestionar la efectividad de las negociaciones con Moncloa. Mañana habrá nuevo episodio en esta crisis con los de Laura Borràs. Junts forzará una moción para evidenciar la soledad parlamentaria de Esquerra. Preguntaba hoy Albert Batet, portavoz de Junts, le respondía el presidente catalán, Pere Aragonès. El líder de su partido, el señor Junqueras, dijo el domingo en La Vanguardia que la mesa de diálogo ha dejado un listado de resultados, pero dijo que no quería concretar ese listado para no ponerse medallas. Por eso, en sede parlamentaria le pedimos, por transparencia, que detalle ese listado de los supuestos éxitos de la mesa de diálogo. Las evaluaciones cuando tocan y ustedes se han convertido en expertos en adelantar exámenes. La lista la tendrá antes del 31 de diciembre de este año, que es el plazo que nos hemos dado. A partir de ese momento, ustedes podrán juzgar si lo hemos hecho bien o mal. La reforma de la sedición se materializaría, por tanto, antes de finalizar este año, según Aragonès, aunque parece no haber convencido a los de Puigdemont. Esquerra tratará de frenar la moción, que se votará mañana, enmendando el texto para corregir el enunciado, pero los ya ex socios quieren poner de relieve la debilidad parlamentaria de un partido que sigue teniendo una única salida, echarse en brazos del PSC. Bueno, hemos hablado hasta ahora de las tribulaciones que hay en el mundo de la izquierda, pero también tenemos que hablar de una tribulación no pequeña que hay en el mundo de la derecha, sobre todo de la derecha madrileña. Porque saben ustedes que a propósito de la nueva estrategia de la presidenta de Madrid, Ayuso, de abrir 80 centros sanitarios de 24 horas de atención de recurrencia extrahospitalaria, la sanidad madrileña se ha convertido en un auténtico campo de batalla. Los sindicatos califican la situación de caos, algunos sindicatos, hay huelgas indefinidas, hay dimisiones dentro de la cúpula directiva de atención primaria, hay una batalla política entre los dos gobiernos, entre el de Ayuso y el de Sánchez, porque ayer la portavoz del gobierno arremetió de una manera durísima contra Ayuso en el cometido concreto, en el apartado concreto de la política sanitaria, de la manera que aquí hay. Descubriendo la industria del deporte. ¿Sabes en qué consiste el fair play financiero? ¿Qué valor tiene para un club el match day? La respuesta a estas y otras preguntas están en Descubriendo la industria del deporte, un podcast para todos los que quieren saber más sobre un tema que mueve pasiones. Escúchalo aquí. Hay que hablar con calma de este asunto. De hecho, dentro de 15 minutos espero tener una reposada conversación con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para que nos cuente cómo ve él esta situación. Entre tanto, que hay una batalla política de trasfondo parece bastante claro. Hoy Isabel Díaz Ayuso, hoy día de la Almudena, ha querido volver a repetir que, que las cosas levantan mal al PSOE, que desde que ella supo que las encuestas le estaban dando casi mayoría absoluta, se preparó para una lluvia ácida que efectivamente se ha convertido en realidad. Yo desde luego el lunes cuando vi las encuestas supe que esto solo iba a ir a peor y creo que ahora mismo mi oposición está a la desesperada y no hay más que ver cómo el gobierno no es capaz ni siquiera de ocultarlo. Ayer vimos cómo la ministra de Sanidad utilizaba hasta gráficos
en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, utilizando los medios de todos los españoles para hacer propaganda contra la Comunidad de Madrid. Es verdad que es muy llamativo lo que hizo ayer la ministra portavoz y además bastante injusto, porque habló solo de la Comunidad de Madrid cuando está habiendo problemas y amenaza de huelgas en otras comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Pues ya saben ustedes que la política es casi la ley de la selva. Y luego hay otras declaraciones también muy interesantes, no nuevas, pero sí especialmente clarificadoras, de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta madrileña, en la que ella establece una relación directa. AMITS, que es la asociación mayoritaria de los médicos madrileños y que es la que ha convocado la huelga indefinida, según Ayuso, está en manos de la oposición al Partido Popular. En concreto, está en manos de Mónica García, la lideresa de Más Madrid. Quieren reventar la sanidad, que esto nada tiene que ver con una cuestión laboral, sino política. Y cuando decían que era por los centros de atención continuada, luego eran ya los centros de salud. Y cuando no son los centros de salud ya está llamando incluso a los propios hospitales. La líder de Más Madrid, con su sindicato AMITS, lo que quiere hacer es reventar el sistema público y la sanidad madrileña. Bueno, insisto en que quiero tener una conversación pausada con Enrique Ruiz Escudero dentro de unos minutos para que abordemos con calma y con profundidad esta cuestión. Pero hoy, día de la Almudena, se esperaba inicialmente que el Partido Socialista también diera a conocer la identidad de quién va a ser el candidato, o mejor dicho, la candidata, porque ya queda claro que va a ser una candidata del partido a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. Hoy, Juan Lobato, que es el presidente del Partido Socialista madrileño, ha insistido en hablar en femenino, pero ya nos ha dicho que hoy no toca saber la fecha, que faltan pocos días, pero que hoy no será el día elegido. Ya será pronto, pero no es hoy el día aún. Bueno, la fecha es el día 21, es la fecha para presentar formalmente la candidatura, pero unos pocos días antes seguro que la candidata lo anuncia a los madrileños y madrileñas. Bueno, Begoña Villacís es vicealcaldesa de Madrid. Begoña, bienvenida, muy buenas tardes. Begoña Villacís, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Begoña, una pregunta por empezar por lo último que les he contado a los oyentes. ¿Es tan importante conocer el nombre del candidato del PSOE o candidata en este caso? En absoluto. Yo creo que si fuese importante ya habrían dado con una persona y es que no la tienen. Y aparte, ellos también lo saben, que el Partido Socialista en Madrid no juega desde hace muchos años un papel relevante y así va a seguir siendo. Bueno, hay un par de cosas o tres de las que me gustaría hablar con usted con calma. Déjeme que empecemos por la parte más sencilla para mí y más complicada para usted, naturalmente, que es despejar en la medida de lo posible su futuro político, porque no queda muy claro si usted va a seguir siendo vicealcaldesa pues dentro porque de... yo no he hablado claro muchísimas veces. Bueno. Vamos a ver. Yo siempre he dicho que yo siempre he defendido las ideas liberales, lo hago en Ciudadanos, y estaría menos claro si no hubiese ya 10 encuestas que nos dan representación en la ciudad de Madrid, y no solo eso, sino algo más importante, y es que somos decisivos. Por tanto, la expectativa de que no resistamos en Madrid se demuestra que no es así, porque se demuestra que tenemos un suelo. Salvo una encuesta que es la del PP, hay 10 encuestas que nos dicen que tenemos un suelo, que está en el 6%, que es lo mínimo que se nos ha dado en estos últimos años, y eso lógicamente nos anima a seguir luchando por la ciudad de Madrid. Eso es correcto, pero usted sabe perfectamente, Begoña, que el Partido Popular le dio una especie de ultimátum, digo, para hablar en términos que todo el mundo pueda entender. Es algo que se ha publicado, Luis, pero que yo creo que tiene más que ver con pues cosas que se publican o a lo mejor, no sé, ganas de... pues pero en realidad es que no está basado en ninguna realidad. Nadie del Partido Popular me ha llamado, no se me ha dado nunca un ultimátum, no he tenido propuesta alguna, más allá de alguna vez que le han preguntado a Almeida públicamente o a algún dirigente públicamente que dicen lo que yo contestaría también en su lugar. Y dígame otra cosa, también es no del todo cierto lo que he leído, porque es verdad que mi única fuente son los medios de comunicación, no tengo ninguna garganta profunda que me cuente con más detalle la situación, pero he leído, y seguramente usted también, que está usted molesta con alguna gente de su partido porque, en fin, hay muchas voces que están distorsionando el ambiente y usted lo que quiere es conseguir una especie de lista conjunta con el Partido Popular. ¿Eso es correcto? A ver, yo creo que en todos los partidos pasan cosas. Yo creo que, fíjate, pasan cosas dentro de todos los partidos, incluso en el mío, pero lo que también digo es que yo no he visto en mi partido cosas que he visto últimamente en otros. También lo digo, o sea, sinceramente.
Entonces, si ha habido alguien que ha tenido un comportamiento que haría algo que yo en política nunca haría, pues me he quejado, porque yo soy de tratar las cosas de forma directa, o sea, y la gente que trabaja conmigo eso lo sabe. Pero más allá de eso, no. Yo siempre he defendido listas conjuntas en los sitios donde creo que tiene sentido que las tengamos. Las he defendido en Cataluña, las he defendido en el País Vasco. En algún momento he podido pensar que era una buena idea para frenar a Sánchez, porque en algún momento las encuestas no estaban como están ahora, y lo he defendido, pero siempre que hay una razón. Yo creo que perdure el proyecto liberal en España es sumamente importante para un país que, al igual que el resto del mundo, pues se está radicalizando, ¿no? Y yo creo que es importante que el país se gobierne desde la moderación, desde la sensatez y no desde los extremos y el desquicie. O sea, que si lo entiendo bien, para no malinterpretar sus palabras, Begoña, usted es partidaria de que Ciudadanos vaya con su propia lista en las elecciones de mayo. Tan partidaria soy que yo estoy en un proceso de refundación de mi propio partido y confiamos en que las propuestas políticas que estamos presentando ahora y que estamos presentando dentro del proyecto de refundación, que se vean validadas por la Asamblea, que eso no sé si va a ser así, yo espero que sí, podría ser que no también, pero lógicamente esto no lo haría si yo le creyese que exista un partido liberal y el centro en España es vital para nosotros, porque además vemos lo que pasa en otros países cuando se pierde el centro, y sinceramente creo y siempre he defendido que el Partido Popular es el mejor partido cuando compite con Ciudadanos que cuando compite con Vox, y el Partido Socialista es mejor que cuando compite con Ciudadanos, y es infinitamente mejor el PSOE del Pacto del Abrazo que el PSOE que estamos viendo ahora, que está vendido a Esquerra, a Bildu y a Podemos. Bueno, y luego para eso necesitamos un centro fuerte. Le quiero preguntar también, Begoña, a propósito de una cuestión que yo creo que va adquiriendo cada día que pasa más envergadura, no sé cómo acabará, pero desde luego no acabará bien, porque todo lo que hace en referencia al mundo de la sanidad a los ciudadanos nos preocupa mucho, y aquí hay una batalla abierta que yo no sé muy bien, insisto en que acabará, pero claro, no es su jurisdicción, porque estamos hablando de algo que afecta a la comunidad, no al ayuntamiento. Usted es vicealcaldesa y además tampoco es usted del Partido Popular, es usted de Ciudadanos, pero tal vez eso le convierta en una interlocutora especialmente ideal, porque puede contarme las cosas desde una posición más neutral, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la clave? A ver, Luis, yo creo que organizativamente no ha funcionado bien. Por ser objetivos, no creo que sea el interés de la presidenta hacerlo mal o dañar la sanidad, porque ningún presidente objetivamente quiere eso. Pero es verdad que pues, todos los inicios a veces que hay cosas que organizativamente no funcionan y se tratan de crear nuevas fórmulas, como puede ser la videollamada, cosa que a mí en principio no me parece mal, pero no me parece que deba ser toda la forma de atender. Pero insisto, o sea, al principio cuando creas una fórmula nueva es normal que haya problemas organizativos, y los ha habido, y eso es completamente cierto, y yo creo que no se puede decir que esto es una cosa de todos los batas blancas, porque no es así, porque es verdad que hay muchos médicos que no son de izquierdas que lo están diciendo también. También digo que la cuestión de la sanidad está así en Madrid, pero que está peor en otros sitios donde no se está poniendo tanto el acento. Por ejemplo, en Cataluña las listas de espera son peores y, sin embargo, Sánchez no da una rueda de prensa para comentar las listas de empresas. Así que, con independencia de los problemas organizativos que haya habido y que son ciertos, la verdad es que también se está utilizando políticamente de una forma que es absolutamente discriminatoria con Madrid. ¿Y eso por qué es, en su opinión? ¿Por miedo? Por miedo, no, porque todo se está utilizando políticamente, porque como te decía Luis, cuando se radicaliza todo y es unos contra otros, acaba ocurriendo esto. Y es que todo es arma política, todo se convierte en arma política. También digo que nuestra sanidad necesita más recursos en general, pero no solo la de Madrid, necesita la sanidad de España, la sanidad de las autonomías, y cuando tú estás únicamente pensando en votos, como es el caso de Sánchez, y es capaz de subir un 8% las pensiones de los pensionistas de toda España y de los funcionarios, sin pararse a pensar que lo que nos estamos gastando en pagar las pensiones es la suma de lo que nos
nos estamos gastando en sanidad, en interior, en justicia, en educación, pues me parece que tengamos un buen futuro como país. Y por eso yo vuelvo a decir que creo que es importante que haya liberales en el gobierno o haya liberales condicionando, porque al final somos los únicos que estamos soltando verdades incómodas y que estamos proponiendo reformas, que nos hemos olvidado últimamente de debatir sobre las reformas, diciendo verdades muy incómodas que otros partidos que piensan en votos y no en ciudadanos están escondiendo a la ciudadanía de una forma muy responsable, en mi opinión. Begoña Villacís, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo, como siempre, muy cordial y mucha suerte. Gracias a todos. Bueno, son amigos las 4:30. Vamos a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Un juez de Barcelona ha imputado a Pablo Casado por supuestos bulos sobre el castellano en la escuela catalana. La Generalitat catalana fue la que se querelló contra el expresidente del Partido Popular a finales del año pasado, tras unas declaraciones a raíz del caso de la familia de una alumna de Canet de Mar, a la que la justicia concedió el 25% de castellano en clase. Miriam Muro, buenas tardes. Buenas tardes. Problemas para el que fuera líder del Partido Popular, que desde la crisis que asoló Génova a principios de año se encuentra totalmente apartado de los focos. El juzgado de instrucción número 29 de Barcelona le ha citado a declarar como investigado tras admitir a trámite la querella presentada por la Generalitat de Cataluña por los presuntos delitos de injurias, calumnias y delito de odio, discriminación por estas palabras que pronunció el líder del PP en un acto en Galicia a finales del año 2021. ¿Se puede tolerar de verdad que a un niño de 5 años se le pida apedrear, aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? Casado está citado a declarar como investigado el próximo día 30 de enero y comparecerá ante el juez por videoconferencia. La Comisión Europea ha presentado hoy su proyecto de nuevo reglamento fiscal con la vista puesta en la crisis económica y la alta tasa de inflación que sufren los países de la Unión. Las reglas fiscales estaban suspendidas desde que arrancó la pandemia. Ahora Bruselas aboga por unos objetivos de deuda a medio plazo ajustados a cada país, con el referente del 60% y del 3% en el déficit. Leticia Vaquero. La Comisión Europea va a reformar las reglas fiscales en el futuro, pero lleva un año tanteando a los Estados para ver hacia dónde. Y hoy introduce más flexibilidad al presentar sus líneas generales para el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Mantiene el límite del 3% del PIB para el déficit público, recordemos que España va a cerrarlo en torno al 5%, y de un 60% en la deuda. La de España está en el 116%. Pero Bruselas plantea ahora además que la senda de gasto dependa de la deuda de cada Estado, no como hasta ahora, que era común a todos, pero además con un mayor margen de maniobra, porque va a dejar que los estados puedan hacer el ajuste fiscal en un horizonte de 4 años ampliable hasta un máximo de 7, siempre y cuando realicen reformas e inversiones. Y en el apartado de las sanciones a los que incumplan, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha explicado que serán más creíbles reduciendo los importes y podrían llegar nuevas penalizaciones si un estado hace oídos sordos y ni siquiera cumple con sus reformas para adaptarse. Finalmente, y aunque en el último día de plazo, el grupo Volkswagen y SEAT ha decidido aceptar el PERTE de casi 400 millones de euros asignados por el Ministerio de Industria para colaborar en la financiación de su proyecto de electrificación en España. De tal manera que Volkswagen construirá la gigafactoría de batería de Sagunto, que supondrá la creación de 15.000 puestos de trabajo. Cuéntanos, Javier García. El presidente de SEAT ha confirmado que el grupo acepta los casi 400 millones de euros en ayudas estatales del PERTE para la construcción de la gigafactoría de baterías para coches eléctricos en Sagunto. El directivo ha señalado que se trata hoy de un día histórico. Hemos aceptado la resolución del PERTE-VEC y conjuntamente invertiremos 10.000 millones de euros en España. Es un primer paso y ahora seguiremos buscando soluciones para desarrollar nuestro ambicioso plan de electrificación. La decisión ha sido calificada de extraordinaria por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, o por la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, quien además asegura que se trataba de un reto. Podemos decir que ya España va a contar con la primera gigafactoría. Esto era un reto, y agradecer a Volkswagen, a SEAT, su confianza. Para mí es una satisfacción poder celebrar con el conjunto de los beneficiarios de este PERTE la confianza en España, en este ministerio. Una inversión multimillonaria que creará miles de puestos de trabajo y que beneficiará también a las fábricas de Martorell y Navarra.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han inaugurado el eje eléctrico de Baza, en Granada, que supondrá un avance en la infraestructura de Andalucía, especialmente en la zona oriental. Sánchez ha destacado que se repara así una injusticia histórica que ha limitado el desarrollo de la zona. Además, ha apuntado que esta red ejemplifica la lucha de su Ejecutivo por ganar soberanía energética. La determinación de las administraciones públicas y desde luego del Gobierno de España para seguir avanzando en esa transición ecológica, en el despliegue de las energías renovables y en el fortalecimiento de la llamada autonomía energética. La patronal de transporte Fenadismer ha acordado por unanimidad no secundar el paro de transporte convocado para este lunes 14. En la asamblea extraordinaria celebrada este miércoles se ha decidido no secundar este paro porque consideran que las medidas legislativas, tanto estructurales como económicas, aprobadas en este último año, no justifican en la actualidad llevar a cabo esta medida de presión que dicen que es límite. Por su parte, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha declarado hoy que el Gobierno va a garantizar que no se vea afectado el suministro de mercancías. Todos los transportistas que quieran trabajar, y eso implica que no se afecte la cadena de suministros, que no se afecte la actividad de puntos estratégicos como son, por ejemplo, los puertos, no se vean afectados y se pueda seguir trabajando. Y más cosas. Meta, la empresa que aglutina Facebook, Instagram y WhatsApp, va a despedir al 13% de su plantilla. Su máximo dirigente, Mark Zuckerberg, ha comunicado que prevé despedir a unos 11.000 trabajadores. Achaca estos despidos a unas expectativas de crecimiento durante la pandemia que finalmente no llegaron, porque en lo que va de año la empresa ha perdido en torno al 70% de su valor. Va a congelar las contrataciones hasta marzo y reducir las previstas en los meses siguientes. Mientras tanto, todos los trabajadores recibirán pronto un correo electrónico en el que se les informará de su situación. Y fuera de nuestras fronteras terminamos contándoles que sigue el recuento en Estados Unidos de las elecciones legislativas. De momento, los republicanos recuperan el control de la Cámara de Representantes, pero no queda claro qué va a pasar con el Senado. Los demócratas van por delante, pero todo está muy abierto y cada voto cuenta. Verónica Jorro. Según la situación actual del recuento, los demócratas cuentan con 48 escaños en el Senado, 36 que ya controlaban y 12 obtenidos en los midterm, los mismos que tienen en sus manos los republicanos, 47 con 5 aún por determinar. Un partido debe lograr 51 escaños para obtener una mayoría en el Senado, que cuenta con 100 escaños, si bien un resultado 50-50 dejaría el control en manos de los demócratas, ya que contarían con el voto de desempate de la vicepresidenta y presidenta de la Cámara Alta, Kamala Harris. En este contexto, la situación de Arizona, Georgia, Nevada y Wisconsin figuran como crucial para determinar el resultado final. Si bien los demócratas cuentan con mantener el control en el Senado, podrían perder su mayoría en la Cámara de Representantes, actualmente encabezada por Nancy Pelosi. Y es que con el escrutinio ya muy avanzado en la mayoría de estados del país y sin que se esperen grandes cambios, los republicanos se habían asegurado 186 escaños en la Cámara de Representantes y los demócratas 149, ambos por debajo de la mayoría de 218 necesaria para controlar esa Cámara. A pesar de que los sondeos pronosticaban una mayoría holgada de los republicanos en ambas cámaras ante la caída de la popularidad de Joe Biden y el hecho de que la noche arrancara con una victoria aplastante del republicano Ron DeSantis en Florida, los demócratas han logrado unos resultados mejores de lo esperado, aunque como decimos todavía habría que esperar unos días para conocer los resultados definitivos. En casa de Herrero, Es Radio. Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate al Alentejo, la región más auténtica de Portugal, porque el Alentejo, tierra de luz, te emocionará con sus paisajes únicos, sus pueblos con encanto y su gastronomía de la tierra a la mesa. Y porque hemos hallado una noche en Hotel 4 Estrellas en el Alentejo desde 51 €, atrápalo.com.